En el húmedo verano de 1747, 13 miembros de la prominente familia Bogart murieron en cuestión de horas en su mansión en el Garden District de Nueva Orleans. Los registros oficiales, enterrados en lo más profundo de los archivos del estado de Luisiana, señalan como causa una fiebre repentina, pero las notas garabateadas a toda prisa en los márgenes cuentan una historia diferente. El doctor Armand Tibido, el médico que los atendió, escribió en su diario privado que nunca había presenciado una agonía tan sincronizada y que los síntomas no se parecían a ninguna enfermedad conocida. Las uñas de las víctimas se habían vuelto negras, sus lenguas se habían hinchado hasta volverse moradas, y sus gritos finales resonaron por los pasillos de la mansión hasta el amanecer. Lo que hace este caso aún más perturbador es que cada una de las muertes ocurrió exactamente 90 minutos después de la tradicional cena dominical de la familia, y la única persona en la casa que sobrevivió fue Violet, la cocinera principal de la cocina. Durante más de un siglo y 70 años, esta tragedia ha permanecido como uno de los secretos mejor guardados de Nueva Orleans, oculto tras un muro de vergüenza, miedo y silencio deliberado. Pero esta noche vamos a descubrir la verdad sobre lo que realmente sucedió en esa cocina y por qué todo un linaje desapareció en una sola noche. La verdad sobre esa fatídica cena dominical comenzó años antes de que la primera gota de veneno tocara los labios aristocráticos, arraigada en un ciclo de crueldad que finalmente exigiría su castigo. Nueva Orleans en 1747 era una ciudad de marcados contrastes, donde las magníficas mansiones se alzaban como monumentos a la riqueza, mientras que el fundamento de esa prosperidad se asentaba en la servidumbre humana. El distrito, donde el musgo español se colgaba de los balcones de hierro forjado como sudarios funerarios, albergaba a la élite de la ciudad, propietarios de plantaciones de azúcar, mercaderes de algodón y magnates del transporte marítimo que habían construido sus fortunas a costa del trabajo de los esclavos. La mansión Bogart se erigía como una de las joyas de la corona del distrito, una obra maestra de 3 pisos de estilo neoclásico, con imponentes columnas corintias que parecían rozar el cielo de Luisiana. Octave Bogart había heredado la casa y la vasta plantación de azúcar de la familia de su padre, junto con la reputación de ser lo que la sociedad educada llamaba un estricto disciplinario y lo que sus esclavos conocían como algo mucho más siniestro. A sus 43 años, Octave dirigía su hogar con el mismo puño de hierro que usaba para gobernar su plantación. Su esposa, Celeste, una mujer delicada de una prominente familia criolla, hacía mucho tiempo que había aprendido a hacérsela de la vista gorda ante las crueldades de su marido, a cambio de mantener su posición en la sociedad. Sus 4 hijos, Etienne, de 19 años, Margot, de 17, Philippe, de 15, y la pequeña Amalie, de solo 8, habían sido criados para ver a la gente esclavizada que los rodeaba como propiedad, no diferente de la fina porcelana o los candelabros de plata que adornaban su comedor. La mansión albergaba no solo a la familia inmediata, sino también al hermano menor de Octave, Auguste, y a su esposa, Lucille, con sus hijos gemelos, Henri y Louis, ambos de 14 años. Auguste servía como capataz de los asuntos comerciales de la plantación en la ciudad, mientras que Lucille se consideraba una mecenas de las artes, organizando elaborados salones para la élite cultural de Nueva Orleans. Para completar el hogar estaban la anciana madre de Octave, Gromar Bogart, quien a sus 78 años aún ejercía una considerable influencia sobre las decisiones familiares, y la hermana soltera de Celeste, Tom Félicité, cuya lengua afilada y ojos más agudos no se perdían nada de lo que ocurría dentro de los muros de la mansión. En este mundo de privilegios y poder vivían 26 almas esclavizadas, cada una con las cicatrices invisibles de su servidumbre. Pero nadie llevaba cicatrices más pesadas que Violet. Violet había nacido en los aposentos de esclavos de la mansión en 1723, hija de Essie,
la cocinera principal anterior, que había muerto de agotamiento cuando Violet apenas tenía 14 años. Desde esa tierna edad, Violet había sido empujada al papel de alimentar a la misma familia que era dueña de su cuerpo y alma. Poseía una habilidad casi sobrenatural en la cocina. Sus manos parecían saber exactamente cuánta especia agregar, cuánto tiempo dejar que el roux se oscureciera y qué hierbas transformarían ingredientes simples en obras maestras culinarias que le valieron a los Bogart elogios en toda la sociedad de Nueva Orleans. Pero los talentos de Violet tenían un precio que pocos en la casa entendían. Trabajaba a 18 horas al día, levantándose antes del amanecer para preparar el desayuno y desplomándose mucho después de la medianoche, una vez que se había limpiado el último plato. Su pequeña habitación sin ventanas en los aposentos de los sirvientes no contenía más que un colchón de paja, un solo cambio de ropa y una pequeña cruz de madera que había pertenecido a su madre. Lo que hacía la situación de Violet aún más insoportable era su posición única en la jerarquía del hogar. Como cocinera principal, se esperaba que mantuviera la reputación de la familia de ser anfitriona de las mejores cenas del distrito. Sin embargo, se le prohibía probar la misma comida que preparaba. Conocía la textura de cada salsa con solo verla, el punto de cada asado por el olor y la dulzura de cada postre por intuición. Esta cruel ironía no pasó desapercibida para Octave, quien se deleitaba perversamente recordándole que si bien ella creaba comida digna de reyes, ella no comería más que sobras por el resto de su vida. Las otras personas esclavizadas en el hogar miraban a Violet con una mezcla de respeto y lástima. Respetaban sus habilidades y los pequeños privilegios que su posición le otorgaba. Rara vez era azotada, nunca era enviada a trabajar a los campos de caña y a veces recibía vestidos desechados de las damas de la casa, pero también se apiadaban de su aislamiento, ya que su exigente horario le dejaba poco tiempo para las amistades y los pequeños momentos de alegría que hacían soportable su dura existencia. Entre el personal de la casa estaba Samuel, el hijo del maestro de establos, que a sus 28 años había llamado la atención de Violet, a pesar de los peligros que tal atracción podía traer. Sus miradas robadas a través del patio y sus conversaciones susurradas en la cocina después de la medianoche habían florecido en algo más profundo, aunque ambos sabían que el amor era un lujo que los esclavos rara vez podían permitirse. Samuel soñaba con alguna forma de comprar su libertad y comenzar una vida juntos en los territorios libres, pero en una plantación donde un fuerte peón podía generar a su amo $50 al año en ganancias. Tales sueños parecían tan distantes como las estrellas. También estaba el viejo Moisés, el mayordomo, que había servido a la familia durante más de 40 años y cuya espalda encorvada y cabello canoso contaban la historia de décadas pasadas, inclinándose ante las demandas de los Bogart. Moses había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para anticipar las necesidades de la familia, apareciendo con vino antes de que se lo pidieran y sabiendo exactamente cuándo volverse invisible durante sus conversaciones más privadas. Su lealtad a la familia era legendaria entre la sociedad de Nueva Orleans, aunque aquellos que miraban de cerca podrían haber notado el frío fuego que ardía en sus antiguos ojos. La joven Lily, de apenas 16 años, trabajaba como dama de compañía de Celeste y sus hijas. Su belleza no había pasado desapercibida para los hombres de la casa y vivía con el constante miedo a la atención que tal notorio podía traer. Se movía por la mansión como un fantasma, tratando de permanecer invisible mientras realizaba sus deberes con la perfección que se esperaba de ella. En los establos trabajaba Thomas, el padre de Samuel, cuyo conocimiento de los caballos solo era comparable a su comprensión de cómo sobrevivir en un mundo diseñado para destrozarlo. Thomas había sobrevivido a 3 amos y enterrado a 2 esposas, aprendiendo hace mucho tiempo que la clave para la supervivencia era nunca dejar que tus verdaderos pensamientos
se mostraran en tu rostro. La rutina diaria de la mansión seguía un horario preciso que se había establecido durante décadas. El desayuno se servía a las 7 en punto, con la familia reuniéndose en la sala de la mañana, con vistas al jardín. El almuerzo tenía lugar a la 1 en punto, a menudo con invitados de la sociedad de Nueva Orleans, que venían a discutir negocios o asuntos sociales. Pero era la cena dominical la que representaba la joya de la corona de la comida de la semana. Cada domingo por la noche a las 6, toda la familia extendida se reunía en el gran comedor, debajo del candelabro de cristal que había sido importado de París a un tremendo gasto. La mesa, que podía sentar a 20 personas, se colocaba con la vajilla más fina, cubiertos de plata y vasos de cristal que atrapaban la luz de las velas como estrellas capturadas. Estas cenas dominicales eran sagradas para los Bogart, un momento en el que se dejaba de lado los negocios y se celebraban y fortalecían los lazos familiares. Para Violet, las cenas dominicales representaban la culminación de sus esfuerzos semanales. Comenzaba a prepararse el viernes, seleccionando los mejores ingredientes del mercado del barrio francés, planeando un menú que mostrara sus habilidades mientras honraba la herencia criolla de la familia. La comida generalmente consistía en 7 platos, una sopa ligera, pescado preparado con salsas delicadas, aves de corral sazonadas con especias exóticas, múltiples platos de verduras con lo más fresco del jardín, elaborados platos de carne que demostraban tanto su habilidad como la riqueza de la familia, y, finalmente, postres que eran obras de arte tanto como comida. El ritual dominical de la familia era tan predecible como la salida del sol. Se reunían en el salón a las 5:30 para cócteles, los hombres disfrutando del brandy importado, mientras las damas tomaban cordiales delicados. La conversación fluiría sobre temas que iban desde los negocios de la plantación hasta los chismes de Nueva Orleans, y se esperaba que los niños escucharan respetuosamente a sus mayores. A las 6 en punto, el viejo Moses anunciaba que la cena estaba servida y la familia entraba al comedor con la ceremonia de una procesión religiosa. Octave siempre se sentaba a la cabecera de la mesa, con Celeste en el extremo opuesto. Los niños y los miembros de la familia extendida tomaban sus asientos asignados de acuerdo con una jerarquía que se había establecido hace años y nunca variaba. Grare Bogart, a pesar de su avanzada edad, mantenía su posición de honor a la derecha de Octave, mientras que Auguste se sentaba a su izquierda. La conversación durante estas comidas estaba cuidadosamente orquestada y cada miembro de la familia entendía su papel en mantener la imagen de prosperidad armoniosa. Pero debajo de la superficie de esta tranquilidad doméstica, cuidadosamente construida, las tensiones hervían como una olla a punto de desbordarse. La primavera de 1747 había traído un estrés inusual al hogar Bogart. La cosecha de azúcar había sido pobre el año anterior, debido a las inundaciones, y los acreedores comenzaban a hacer preguntas incómodas sobre deudas pendientes. Octave se había visto obligado a vender varias propiedades y estaba considerando la impensable opción de vender a algunos de sus esclavos para obtener capital. Estas presiones financieras habían hecho que Octave fuera aún más volátil de lo habitual. Su temperamento, que nunca había sido agradable, se había vuelto explosivo e impredecible. Las personas esclavizadas del hogar aprendieron a leer las señales de advertencia, la forma en que su mandíbula se tensaba al revisar los libros, el tono brusco que usaría al dar órdenes y, lo más peligroso, la forma en que sus ojos se volvían fríos y calculadores cuando planeaba alguna nueva crueldad. Fue durante este período de creciente tensión que la relación de Violet con Samuel comenzó a profundizarse en algo que ya no podía ser ocultado o ignorado. El catalizador de la tragedia que se desarrollaría llegó en una sofocante tarde de jueves a finales de junio de 1747, cuando el calor de Luisiana parecía oprimir a Nueva Orleans como una manta asfixiante. Violet estaba en la cocina preparándose para una cena que los Bogart
ofrecían para unos propietarios de plantaciones de Charleston que los visitaban, arreglando cuidadosamente los canapés, cuando escuchó la voz de Samuel desde el patio, que sonaba como si estuviera angustiado. Corrió a la ventana de la cocina y vio una escena que cambiaría para siempre el curso de su vida. Samuel estaba de rodillas en el polvoriento patio, con la camisa rasgada y ensangrentada, mientras Octave se cernía sobre él con un látigo de cuero en la mano. El rostro del amo estaba retorcido de rabia. La saliva salía de sus labios, mientras gritaba acusaciones. «¿Te atreves a mirar a mi hija con esos ojos?». La voz de Octave se escuchó claramente a través del aire húmedo. «¿Olvidaste tu lugar, muchacho?». La sangre de Violet se convirtió en hielo al darse cuenta de lo que había sucedido. Margot, la hija de 17 años de Octave, había pasado más tiempo en los establos recientemente, y Violet había notado cómo las mejillas de la chica se sonrojaban cada vez que Samuel estaba cerca. También había visto la incomodidad de Samuel ante esta atención no deseada, sus cuidadosos intentos de evitar estar a solas con cualquiera de las mujeres blancas del hogar. Pero en la retorcida lógica de la vida en la plantación, la incomodidad de un esclavo ante la atención no deseada se interpretaba como presunción, y la presunción era un crimen castigado con la muerte. «Por favor, maestro Bogart». Samuel jadeó entre golpes. «Nunca. Yo. Nunca». Silencio. El látigo de Octave se partió de nuevo, dejando otra franja sangrienta en la espalda de Samuel. «Tu silencio es culpa suficiente». Pero lo que sucedió a continuación fue lo que selló el destino de todos. Cuando Octave levantó el brazo para otro golpe, Violet ya no pudo contenerse. Salió corriendo por la puerta de la cocina y se arrojó entre el látigo y la espalda ensangrentada de Samuel. «Por favor, maestro Octave», gritó. «Samuel no ha hecho nada malo. Es un buen hombre. Trabaja duro. Él». Las palabras murieron en su garganta cuando el rostro de Octave se volvió hacia ella. Su expresión cambió de rabia a algo mucho más peligroso: fría, furia calculadora. Los otros esclavos en el patio parecieron encogerse de miedo en las sombras, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. «Así que», dijo Octave, su voz bajó a un susurro que era de alguna manera más aterrador que sus gritos anteriores. «La cocinera cree que puede decirme cómo disciplinar a mi propiedad». Las rodillas de Violet comenzaron a temblar, pero no se movió de su posición, protegiendo a Samuel. «No, maestro. Yo solo». «¿Solo qué?». Octave se acercó, tan cerca que ella podía oler el brandy en su aliento y ver la red de vasos sanguíneos rotos en sus ojos. «¿Solo crees que puedes interferir con tus superiores? ¿Crees que porque puedes cocinar una comida decente tienes derecho a cuestionar mi juicio?». El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de la respiración agitada de Samuel y el lejano canto de un sinsonte de algún lugar del jardín. Violet supo que había cruzado una línea de la que no había retorno, pero mientras miraba a Samuel ensangrentado, se dio cuenta de que no le importaba. «Samuel es un buen hombre», repitió, su voz más fuerte ahora. «No ha hecho nada para merecer esto». La risa de Octave fue como el sonido de un cristal roto. «Un buen hombre. Él es propiedad, muchacha. Mi propiedad. Y tú también». Se inclinó más. Su voz bajó a un susurro. «Pero creo que lo has olvidado, ¿verdad? Creo que te has hecho ideas por encima de tu posición». Lo que siguió fue un castigo que fue mucho más allá del dolor físico. Octave ordenó que Samuel fuera encerrado en la sala de arneses de los establos, sin comida ni agua, declarando que permanecería allí hasta que aprendiera el respeto adecuado. Pero para Violet ideó algo mucho más cruel. «De ahora en adelante», anunció a la casa reunida, «Violet preparará todas las comidas como de costumbre, pero no comerá hasta que cada miembro de esta familia se haya declarado satisfecho con su trabajo. Y como soy muy difícil de satisfacer», dejó que la amenaza flotara en el aire como el humo de un funeral. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla indescriptible. Violet continuó preparando comidas elaboradas para la familia, mientras subsistía solo con agua y el ocasional trozo que el viejo Moses o Lily podían pasarle a escondidas cuando nadie miraba. Sus manos temblaban mientras amasaba el pan. Su visión se volvía borrosa mientras revolvía las salsas, y sus piernas apenas podían soportar su peso mientras llevaba pesados platos al comedor. Pero peor que su sufrimiento físico era la tortura psicológica
que Octave infligía. Encontraba defectos en cada plato. La sopa estaba demasiado salada, la carne demasiado dura, las verduras demasiado cocidas, y cada crítica significaba otro día sin comida. Se deleitaba visiblemente describiendo los sabores y texturas de cada plato, mientras ella estaba en la esquina del comedor, obligada a verlo comer la comida que había preparado, pero que no podía probar. En el segundo día de su castigo, Samuel logró escapar de la sala de arneses, impulsado por la desesperación y la preocupación por Violet. Llegó hasta la cocina antes de que los hombres de Octave lo atraparan. La paliza que siguió fue lo suficientemente salvaje como para que se tuviera que llamar al doctor. Tíbido para asegurarse de que Samuel no muriera antes de que Octave terminara con él. Fue mientras atendía las heridas de Samuel que el doctor. Tíbido hizo una observación que resultaría crucial para comprender lo que siguió. Mientras limpiaba las heridas de Samuel, notó que Violet estaba merodeando cerca, su rostro demacrado por el hambre, pero sus ojos ardían con una intensidad que lo incomodaba. «Esa chica», le dijo a su esposa más tarde esa noche, «tiene la mirada de alguien que ha sido empujado más allá del límite. Lo he visto antes en esclavos que han sido llevados demasiado lejos. Es una mirada peligrosa». El doctor Tíbido era un hombre que entendía el delicado equilibrio que mantenía unida a la sociedad de las plantaciones. Nacido en una familia de medios modestos, se había abierto camino para convertirse en uno de los médicos más respetados de Nueva Orleans, sirviendo tanto a las ricas familias de plantaciones como cuando su conciencia lo exigía, proporcionando atención médica secreta a los esclavos, cuyos amos preferirían dejarlos morir antes que pagar por el tratamiento. Había visto suficiente crueldad a lo largo de los años para comprender sus efectos en el alma humana. Sabía que la mayoría de las personas, cuando eran empujadas más allá de sus límites, simplemente se romperían, se convertirían en caparazones vacíos que seguirían los movimientos de la vida sin vivir realmente. Pero algunos, unos pocos peligrosos, transformarían su sufrimiento en algo más duro y más enfocado. Estos eran los que sonreirían mientras planeaban la venganza, que esperarían pacientemente el momento perfecto para contraatacar. Mientras miraba a Violet ese día, atendiendo las heridas de Samuel, con manos que deberían haber estado temblando de agotamiento, pero que en cambio estaban firmes con un propósito, el doctor Tíbido reconoció las señales. Hizo una nota mental para advertir a Octave que su crueldad estaba creando una situación peligrosa. Pero, como muchas de esas buenas intenciones, era algo que seguía queriendo hacer hasta que fue demasiado tarde. En el tercer día de su castigo, algo dentro de Violet murió y algo más nació. Mientras estaba de pie en el comedor, observando a Octave saborear un trozo de su famoso pudín de pan de praliné, describiendo sus sabores con entusiasmo teatral, mientras ella se tambaleaba de hambre, una fría claridad se apoderó de su mente, como una niebla que se adentraba en el Mississippi. Comenzó a notar cosas a las que nunca antes había prestado atención. La forma en que la mano de Octave temblaba ligeramente cuando estaba nervioso, lo que indicaba que sus problemas financieros eran peores de lo que la familia dejaba ver. La forma en que los ojos de Celeste se dirigían al decantador de brandy cuando creía que nadie miraba, lo que sugería que la dama de la casa estaba desarrollando una dependencia del alcohol para hacer frente a su vida. La forma en que el joven Philip robaba miradas a Lily cuando pensaba que sus padres no lo veían. Una mirada que le revolvió el estómago a Violet con sus implicaciones. Pero lo más importante, comenzó a prestar atención a las rutinas de la familia, sus preferencias, sus hábitos. Notó que Grown Bogart siempre tomaba su medicina exactamente 30 minutos antes de las comidas. Observó que August tenía la nerviosa costumbre de revisar su reloj de bolsillo precisamente cada 15 minutos durante la cena. Vio que la pequeña Amalei siempre comía primero sus verduras, guardando sus partes favoritas de la comida para el final. Estas observaciones, que alguna vez habían sido simplemente parte de su trabajo como cocinera, ahora adquirieron un significado diferente. Comenzó a ver a la familia no como sus opresores, sino como un rompecabezas que debía ser resuelto, un problema que requería la solución correcta.
Fue en esa tercera noche, mientras finalmente se desplomaba en su colchón de paja, después de que Octave, a regañadientes, se había declarado marginalmente satisfecho con su comida de la noche, que Violet tomó la decisión que sellaría todos sus destinos. Continuaría sirviendo a la familia Bogart con la misma habilidad y dedicación que siempre había mostrado, pero los serviría de una manera que nunca olvidarían. El plan que comenzó a formarse en su mente no nació de una rabia repentina o de un impulso desesperado. Fue elaborado con la misma cuidadosa atención al detalle que ella aportaba a sus mejores comidas, sazonado con la sabia paciencia que había aprendido de años de observar los hábitos y preferencias de la familia. Esperaría el momento perfecto, y cuando ese momento llegara, le serviría a la familia Bogart una comida que recordarían por la eternidad. Mientras Julio entraba en existencia, con temperaturas que parecían derretir el aire mismo, el comportamiento exterior de Violet volvió a lo que la familia consideraba normal. Reanudó sus deberes con una eficiencia silenciosa. Su rostro era una máscara de servidumbre adecuada que no daba ninguna pista de los cálculos que tenían lugar detrás de sus ojos oscuros. Para el observador casual, parecía que el castigo de Octave había logrado su efecto deseado. Su cocinera rebelde había sido quebrada y había regresado a su lugar apropiado en la jerarquía del hogar. Pero aquellos que conocían bien a Violet comenzaron a notar cambios sutiles. El viejo Moses, cuyos años de supervivencia le habían enseñado a leer a la gente como señales meteorológicas, observó que los movimientos de Violet habían adquirido una cualidad diferente, donde una vez había trabajado con la fluida gracia de alguien que amaba su oficio, ahora se movía con la precisión mecánica de un mecanismo de relojería. Su famosa intuición en la cocina, la capacidad de probar una salsa con los ojos, o saber exactamente cuándo el pan estaba listo por el sonido del horno, parecía haberse agudizado en algo casi sobrenatural. Samuel, aún recuperándose de su paliza en los aposentos de los esclavos, miraba a Violet con creciente preocupación durante sus momentos robados juntos. La mujer de la que se había enamorado poseía una calidez que podía derretir la mantequilla y una risa que podía ahuyentar las penas más oscuras. La mujer que ahora lo visitaba en la oscuridad, antes del amanecer, parecía tallada de un material completamente diferente. Su tacto seguía siendo suave cuando limpiaba sus heridas, pero sus ojos tenían una frialdad que le recordaba incómodamente la forma en que las serpientes miraban a sus presas justo antes de atacar. «Violet», susurró una mañana, mientras ella se preparaba para regresar a la cocina. «Me estás asustando, muchacha. ¿Qué está pasando en esa cabeza tuya?» Ella se detuvo en la puerta, su silueta enmarcada contra la pálida luz de la mañana que se filtraba a través de la única ventana de la vivienda. Cuando se volvió para mirarlo, Samuel vio algo en su rostro que le heló la sangre. «Voy a encargarme de todo», dijo en voz baja. «Ya no tienes que preocuparte». «¿Qué quieres decir con que te vas a encargar de todo?» Pero ella ya se había ido, dejando a Samuel con la terrible certeza de que la mujer que amaba estaba planeando algo que los destruiría a todos. Los cambios en el comportamiento de Violet eran lo suficientemente sutiles como para que la familia Bogart no se diera cuenta. En todo caso, estaban complacidos con lo que veían como los efectos positivos de la disciplina de Octave. Las comidas de Violet siempre habían sido excepcionales, pero ahora parecían alcanzar nuevas cotas de arte culinario. Sus presentaciones se volvieron más elaboradas, sus combinaciones de sabores más sofisticadas y su atención al detalle casi obsesiva en su perfección. Lo que la familia no se dio cuenta fue que Violet había comenzado a realizar un tipo diferente de investigación. Durante sus viajes diarios al mercado del barrio francés, hacía paradas que no tenían nada que ver con la preparación de alimentos. Comenzó a visitar a los vendedores de hierbas y a las curanderas que operaban en las sombras del comercio oficial de Nueva Orleans, haciendo preguntas sobre las plantas y sus propiedades que podrían haber parecido inocentes para un observador casual, pero que tenían implicaciones mucho más oscuras. Nueva Orleans
en 1747, era una ciudad donde los límites entre la medicina y la magia, entre la curación y el daño, a menudo se difuminaban. La influencia de las tradiciones africanas, las prácticas de vudú del Caribe y el conocimiento de las plantas de los nativos americanos había creado una red subterránea de curanderos y practicantes que entendían la naturaleza dual de muchas sustancias naturales. Lo que podía curar en pequeñas dosis podía matar en dosis mayores, y lo que podía sanar el cuerpo también podía envenenarlo, dependiendo del conocimiento y las intenciones de la persona que lo mezclaba. Las visitas de Violet a estos practicantes fueron cuidadosas y muy espaciadas. Nunca hacía preguntas directas, sino que entablaba conversaciones aparentemente casuales sobre las hierbas y sus usos. Aprendió qué plantas podían causar dolor de estómago, que podría confundirse con una intoxicación alimentaria, qué hongos podían inducir síntomas que se asemejaban a una fiebre repentina, y lo que es más importante, qué combinaciones de sustancias naturales podían producir efectos que confundirían incluso a los médicos experimentados. Su fuente de información más valiosa provino de una amistad poco probable que desarrolló con Mama Brigitte, una anciana criolla que vendía hierbas y remedios en un puesto en el rincón más profundo del mercado del barrio francés. Se rumoreaba que Mama Brigitte tenía más de 90 años, aunque su edad exacta era un misterio que parecía profundizarse en lugar de resolverse con el tiempo. Había nacido libre en Haití antes de la Gran Revolución, y su conocimiento de las plantas y sus propiedades era legendario entre quienes sabían dónde buscar tal sabiduría. Mama Bridget nunca preguntó por qué una esclava de cocina estaba tan interesada en aprender sobre las propiedades medicinales de varias hierbas y raíces. Quizás sintió la desesperación debajo de las cuidadosas preguntas de Violet, o quizás simplemente entendió que el conocimiento era una forma de poder que no debía negarse a quienes más lo necesitaban. Cualesquiera que fueran sus razones, comenzó a compartir información que ningún boticario respetable discutiría con una esclava. Esta raíz de aquí, diría, sosteniendo un trozo nudoso de lo que parecía corteza de árbol, es buena para los problemas estomacales en pequeñas cantidades, pero si usas demasiado causa problemas de la otra manera. Hace que una persona se enferme mucho, muy rápido. Violet absorbió esta información como una esponja, archivando cada detalle para futuras referencias. Aprendió sobre plantas que podían causar dificultad respiratoria, hierbas que podían afectar el ritmo cardíaco y hongos que podían producir síntomas neurológicos que podrían confundirse fácilmente con apoplejía o fiebre repentina. Pero quizás, lo más valioso de todo, aprendió sobre el tiempo y la dosis. Mama Bridget explicó cómo el cuerpo humano procesaba diferentes sustancias, cuánto tiempo tardaban varios venenos en surtir efecto y cómo calcular las dosis en función del peso corporal y la constitución. Este conocimiento transformó la comprensión de Violet de su oficio. Comenzó a ver la cocina no solo como una forma de nutrir cuerpos, sino como un medio para controlarlos. A medida que el verano avanzaba, Violet comenzó a realizar pequeños experimentos que pasaron completamente desapercibidos para el hogar. Agregaba pequeñas cantidades de varias hierbas a diferentes platos, observando cuidadosamente las reacciones de la familia. Una pizca de una raíz podría hacer que August se quejara de una indigestión leve. Una pequeña cantidad de otra hierba podría hacer que el joven Philip se sintiera ligeramente mareado después de la cena. Estos experimentos le enseñaron sobre las tolerancias, sensibilidades y reacciones individuales que serían cruciales para su plan final. La familia, por supuesto, atribuyó cualquier problema digestivo menor al calor y la humedad del verano de Luisiana, cuando Celeste se quejó de un malestar estomacal ocasional. El doctor Tibido le recetó un tónico suave y le aconsejó que evitara los alimentos ricos durante la parte más calurosa del día. Cuando la pequeña Emily parecía apática después de algunas comidas, se achacó a los efectos naturales del calor opresivo en la constitución de un niño.
Mientras tanto, la relación de Violet con los otros esclavos comenzó a cambiar de una manera que reflejaba su creciente aislamiento y su enfoque singular. Siempre había estado algo separada del resto del personal de la casa, debido a su exigente posición y sus largas horas de trabajo. Pero ahora comenzó a alejarse incluso de las pocas amistades que la habían sostenido durante los periodos más oscuros de su servidumbre. Lily, que a menudo había buscado el consejo y el consuelo de Violet durante sus momentos más difíciles, encontró que sus acercamientos eran recibidos con respuestas educadas pero distantes. El viejo Moses, que había servido como una especie de figura paterna para Violet desde la muerte de su madre, notó que sus conversaciones se volvían cada vez más superficiales y breves. Incluso Thomas, el padre de Samuel, comenzó a sentirse incómodo cerca de Violet, sintiendo algo en su comportamiento que le recordaba a los perros peligrosos que había conocido, tranquila y controlada en la superficie, pero enroscada y lista para atacar. La única persona que parecía tener alguna idea del verdadero estado mental de Violet era Samuel, e incluso a él se le mantenía a distancia, mientras ella se concentraba cada vez más intensamente en sus preparaciones. Durante sus raros momentos juntos, él trataría de sacarla para entender qué estaba sucediendo detrás de su fachada, cada vez más impenetrable. «Estás cambiando, Violet», le dijo una noche de agosto, mientras se sentaban en el pequeño jardín detrás de los aposentos de los esclavos, hablando en susurros para evitar ser detectados. «Te estás convirtiendo en alguien que no reconozco». Violet miró a las estrellas, apenas visibles a través de la opresiva humedad del interior. Por un momento su máscara se deslizó, y Samuel vio un atisbo del dolor y la rabia que había estado llevando sola durante tantas semanas. «Me quitaron todo de mí», dijo en voz baja. «Mi mamá, mi infancia, mi libertad. Y cuando finalmente encontré algo que valía la pena, cuando te encontré, también me quitaron eso. Te golpearon como a un animal y me hicieron mirar. Me mataron de hambre y lo convirtieron en entretenimiento». Samuel le extendió la mano para tomar la suya, pero ella se alejó. «Eso no significa que tengas que volverte como ellos». «No me estoy volviendo como ellos», respondió Violet, y la frialdad en su voz le hizo sentir escalofríos a Samuel. «Ellos destruyen porque lo disfrutan. Yo voy a destruir porque es necesario». «¿Qué estás planeando, Violet? ¿Qué vas a hacer?» Ella lo miró por un largo momento, y Samuel vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. Una especie de paz que era de alguna manera más aterradora que cualquier rabia que pudiera haber habido. «Voy a servirles exactamente lo que se merecen», dijo. «Nada más, nada menos». A medida que el verano comenzaba su lenta transición al otoño, las preparaciones de Violet entraron en su fase final. Había identificado las sustancias que necesitaría, probado sus efectos en pequeñas dosis y estudiado las rutinas de la familia hasta que pudo predecir su comportamiento con una precisión de reloj. Ahora todo lo que quedaba era elegir el momento perfecto y ejecutar su plan con la misma precisión impecable que aportaba a la preparación de una comida de 7 platos. La oportunidad que había estado esperando se presentó a fines de septiembre, cuando Octave anunció que la familia organizaría una gran cena dominical para celebrar la exitosa cosecha de su cultivo de azúcar. La comida marcaría no solo el final de la temporada de crecimiento, sino también el triunfo de Octave sobre las dificultades financieras que lo habían asediado durante todo el año. Los acreedores habían sido pagados, las deudas satisfechas, y la plantación estaba de nuevo en una base financiera sólida. Sería, declaró Octave, un festín para recordar. A medida que el calor de septiembre comenzaba a aliviarse en el calor más llevadero de principios de otoño, la mansión Bogard zumbaba con las preparaciones para lo que Octave había declarado que sería la mejor cena dominical que Nueva Orleans haya presenciado. La exitosa cosecha de azúcar no solo había rescatado a la familia de sus dificultades financieras, sino que también había restaurado la confianza de Octave en su posición como uno de los propietarios de plantaciones más prominentes de la ciudad. La lista de invitados para esta celebración era como el
¿Quién es quién de la sociedad de Luisiana? El juez Honore Dufresne y su esposa asistirían junto con el banquero Edouard Blanchau y el influyente comerciante Ali Boudreau. El reverendo padre Antoine Marini bendeciría la comida, mientras que el doctor Armand Tibido estaría presente tanto como médico de la familia como uno de los amigos más antiguos de Octave. Incluso el alcalde Augustus Schuto había aceptado la invitación, lo que elevaba el número total de invitados a 23 almas que se unirían a los 13 miembros de la familia Bogart para una noche de celebración y exceso. Para Violet, esto representaba la culminación de todo lo que había estado trabajando. Una gran cena dominical con la familia extendida y los ciudadanos más prominentes de Nueva Orleans proporcionaría el escenario perfecto para su actuación final. La escala del evento le exigiría trabajar con una precisión absoluta, coordinando múltiples platos mientras mantenía el impecable ritmo que le había dado su reputación en toda la ciudad. Pero lo que hizo que esta noche fuera particularmente perfecta para los propósitos de Violet fue una decisión de Octave con respecto al personal. Debido a la importancia de la ocasión, había decretado que todos los esclavos de la casa permanecerían en la mansión durante toda la noche, listos para atender cualquier necesidad que pudiera surgir. Esto significaba que cuando llegara el momento, todos los que habían participado o presenciado su humillación estarían presentes para ver su resolución. A medida que se desarrollaban los días previos a la cena, Violet se dedicó a las preparaciones con una intensidad que impresionó incluso a los hastiados miembros del hogar Bogart. Pasó horas en el mercado del barrio francés, seleccionando ingredientes con una meticulosidad que rozaba la obsesión. Cada tomate era examinado para una madurez perfecta, cada corte de carne inspeccionado para un marmoleado ideal, y cada hierba probada para una potencia y frescura óptimas. Su menú para la noche era una obra maestra de la cocina criolla que mostraría no solo sus habilidades, sino también todo el alcance de su conocimiento sobre la comida y sus efectos en el cuerpo humano. La comida comenzaría con una delicada sopa de tortuga, sazonada con la cantidad precisa de hierbas para estimular el apetito y crear una sensación de anticipación por lo que seguiría. A esto le seguiría el pompano, preparado con una salsa elaborada que requería horas de preparación y sincronización. El tercer plato presentaría pichones rellenos con una intrincada mezcla de arroz, verduras y condimentos que habían estado en la familia de Violet durante generaciones, aunque ella había hecho ciertas modificaciones a la receta tradicional que ninguno de sus antepasados habría aprobado. Los platos de carne incluirían tanto carne de res como de cerdo, preparados en diferentes estilos, acompañados de verduras del propio jardín de la mansión y pan que había estado fermentando durante el tiempo, justo para lograr una textura y sabor perfectos. Pero fue el plato de postre el que representó la verdadera obra maestra de Violet. Planeó servir su famoso pudín de pan, hecho con pralinés y una salsa de natillas, que había sido la comidilla de la sociedad de Nueva Orleans durante años. La receta había sido el secreto de su madre, transmitido a través de generaciones de cocineros esclavos que lo habían perfeccionado en las cocinas de las Crinton plantaciones de Luisiana. Violet había pasado años refinando el plato hasta que alcanzó un nivel de complejidad y sofisticación que lo convirtió en el final solicitado para cada importante cena de los Bogart. Lo que ninguno de los comensales se daría cuenta era que Violet había pasado el último mes perfeccionando un tipo de receta muy diferente, una que transformaría esta celebración en algo mucho más memorable de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Sus preparaciones finales comenzaron el viernes por la mañana, cuando hizo su última visita al puesto de Mama Brigitte en el mercado del barrio francés. La anciana la recibió con la misma sonrisa de complicidad que había usado durante todos sus encuentros anteriores. Pero esta vez había algo diferente en sus antiguos ojos, una especie de tristeza que parecía reconocer
lo que estaba a punto de suceder. —¿Estás segura de este camino que estás caminando, niña? —preguntó Mama Bright mientras envolvía las últimas hierbas que Violet necesitaría en un trozo de papel marrón. —Una vez que comienzas por este camino, no hay vuelta atrás. Violet se encontró con su mirada sin inmutarse. —Ya estoy demasiado lejos en el camino para volver atrás. Ellos se aseguraron de eso. Mama Bridget asintió lentamente y le entregó el paquete. —Entonces, que Dios tenga misericordia de todas sus almas —susurró—, porque ninguno de ustedes la va a encontrar en ningún otro lugar. Ese fin de semana, mientras Violet comenzaba el intrincado proceso de preparación para el festín del domingo, su comportamiento adquirió una cualidad casi ritualista que perturbó a quienes lo observaban de cerca. Se movió por la cocina con la precisión de un relojero que ensambla el mecanismo más delicado, cada acción calculada y deliberada. Su práctica habitual de tararear mientras trabajaba había cesado por completo, reemplazada por un silencio que parecía llenar la cocina como la niebla. Samuel, aún recuperándose de sus heridas, pero ahora capaz de moverse por la plantación, con movilidad limitada, encontró excusas para visitar la cocina durante todo el fin de semana. Lo que vio allí lo llenó de un pavor que no podía articular del todo. Violet trabajaba con precisión mecánica, su rostro inexpresivo, mientras preparaba los componentes de la comida con una especie de arte frío que no se parecía en nada a la alegría que alguna vez había sentido al cocinar. El sábado por la noche, mientras Violet terminaba los preparativos preliminares para el festín del día siguiente, Samuel finalmente la confrontó directamente. Esperó hasta que la cocina estuviera vacía, excepto por los dos. Luego se le acercó, mientras ella estaba limpiando sus cuchillos con una minuciosidad obsesiva. —Violet, te lo ruego —dijo, su voz apenas un susurro—, lo que sea que estés planeando, no lo hagas. Podemos encontrar otra manera. Ella no levantó la vista de su trabajo, pero sus manos se detuvieron en la hoja que estaba puliendo. ¿Otra manera para qué, Samuel? ¿Para ser libres? ¿Para obtener justicia? ¡Justicia! Finalmente levantó los ojos para encontrarse con los suyos, y Samuel vio algo en ellos que lo hizo retroceder involuntariamente. ¿Crees que hay justicia para la gente como nosotros? ¿Crees que si esperamos lo suficiente, rezamos lo suficiente, trabajamos lo suficiente, alguien va a venir y a arreglar las cosas? Creo que si haces lo que estás planeando, te vas a destruir a ti misma junto con ellos. Violet dejó su cuchillo y se volvió para mirarlo de frente. Ya he sido destruida, Samuel. Lo que queda es decidir si voy a morir sola o llevármelos conmigo. ¿Y qué hay de mí? ¿Y de nosotros? ¿Qué? Por primera vez en semanas, Samuel vio un destello de la mujer de la que se había enamorado cruzar el rostro de Violet, pero se fue tan rápido. Podría haberlo imaginado. Si realmente me amas, dijo en voz baja, encontrarás la manera de no estar aquí mañana por la noche. Samuel la miró fijamente por un largo momento, y la comprensión finalmente amaneció en sus ojos. «Dios mío, Violet, ¿qué has hecho?» Pero ella ya se había vuelto a su trabajo, y Samuel supo que cualquier oportunidad que hubiera tenido de hacerla cambiar de opinión había pasado semanas atrás, en un polvoriento patio, bajo un sol abrasador, cuando un látigo había caído sobre su espalda, y algo dentro de la mujer que amaba había muerto para siempre. El domingo 3 de octubre de 1747 amaneció despejado y fresco, con el primer toque de otoño en el aire, que hizo que los residentes de Nueva Orleans estuvieran agradecidos por el final de otro verano brutal. La mansión Bogart cobró vida antes del amanecer, mientras el personal de la casa se preparaba para lo que todos entendían que sería el evento social de la temporada. Violet se levantó antes del amanecer, como lo había hecho todos los días durante los últimos 10 años. Pero esta mañana tenía un significado que iba mucho más allá de la rutina. Mientras se vestía con el delantal blanco limpio y el turbante que eran el uniforme de su posición, se vio a sí misma en el pequeño trozo de espejo roto que servía como su única vanidad. El rostro que la miraba parecía pertenecer a una extraña, con las mejillas hundidas por el peso que había perdido durante su castigo, con ojos
que tenían una especie de calma terrible. Pasó un momento estudiando su reflejo, memorizando el rostro de la mujer que había sido antes de darse la vuelta para comenzar el trabajo más importante de su vida. La cocina se convirtió en una sinfonía de caos controlado, mientras Violet orquestaba la preparación de la comida más elaborada que jamás había intentado. Pero a diferencia de las grandes cenas anteriores, donde había trabajado junto a otro personal de cocina, hoy insistió en manejar los elementos más cruciales completamente sola. Preparó las salsas en soledad, mezcló los condimentos sin ayuda y protegió su espacio de trabajo con unos celos que se sorprendieron incluso a sí misma. El viejo Moses, cuyas tareas como mayordomo le exigían coordinar entre la cocina y el comedor, notó que Violet parecía haber desarrollado una conciencia casi sobrenatural de la ubicación de todos en la casa. Hacía una pausa en su trabajo cada vez que se acercaban pasos, y varias veces la sorprendió escuchando atentamente las conversaciones en otras habitaciones, como si estuviera rastreando los movimientos de cada persona en la mansión. «La chica tiene orejas como un gato hoy», murmuró a Lily, mientras pulían la plata en la despensa. «Actúa más extraña de lo que la he visto actuar». Lily, cuyos propios nervios estaban tensos por la presión de servir a invitados tan importantes, asintió distraídamente. «Ha estado actuando de forma extraña durante semanas, desde que el maestro Octave la castigó a ella y a Samuel. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que la mayor conciencia de Violet tenía un propósito muy específico. Había pasado meses aprendiendo las rutinas y hábitos de la familia, pero hoy necesitaba rastrear sus ubicaciones y actividades precisas para asegurarse de que su sincronización sería perfecta. Cada elemento de su plan dependía de una sincronización que enorgullecería a un relojero suizo. A medida que avanzaba la mañana, la mansión se llenó de los sonidos y olores de la preparación. Se arreglaron flores frescas en cada habitación. El cristal fue pulido hasta un brillo que parecía capturar y multiplicar la luz de las velas, y la mesa del comedor fue puesta con una precisión que rozaba lo matemático. La porcelana más fina de la familia Bogart, importada de Limoges, a un tremendo gasto, brillaba contra manteles de lino irlandés, mientras que los cubiertos de plata atrapaban la luz del candelabro como estrellas dispersas. Alrededor del mediodía, los miembros de la familia comenzaron sus propias preparaciones para las festividades de la noche. Celeste pasó horas con Lily, arreglando su cabello en un estilo elaborado que requería docenas de horquillas y una generosa aplicación de pomada. Gromar Bogart, a pesar de su avanzada edad, insistió en usar su mejor vestido de seda negra y las joyas de esmeraldas que habían estado en la familia durante 3 generaciones. Los hombres de la familia se reunieron en el estudio de Octave para probar el brandy importado que se serviría después de la cena. Su conversación iba desde el éxito de la cosecha de azúcar hasta la especulación sobre la situación política en Washington. August, envanecido de orgullo por la recuperación financiera de la plantación, estaba de particular buen humor, regocijando a los demás con historias de sus astutas negociaciones comerciales. A la joven Philippe y a los gemelos, Henri y Louis, se les había dado nuevos trajes para la ocasión, mientras que la pequeña Emily estaba vestida con un vestido blanco de organdí que la hacía parecer un pequeño ángel. Los niños habían sido estrictamente instruidos sobre su comportamiento para la noche. Debían ser vistos y admirados, pero debían hablar solo cuando se les hablara y nunca interrumpir la conversación de los adultos. A medida que avanzaba la tarde, los invitados comenzaron a llegar a la mansión. El juez Defrain y su esposa Matilda llegaron primero, seguidos poco después por el banquero Blanchard y su hija Celeste Steine, una joven cuya belleza y dote la habían convertido en el objetivo de todos los caballeros solteros de Nueva Orleans. El doctor Thibodeau llegó con su habitual maletín médico, aunque esperaba fervientemente que sus servicios no fueran necesarios durante lo que prometía ser una ocasión alegre.
La llegada del alcalde Shuto creó un revuelo particular de emoción, ya que su presencia le dio un aire de importancia política a la reunión. El alcalde, un hombre corpulento con impresionantes patillas y una tendencia a los discursos floridos, inmediatamente lanzó felicitaciones por la exitosa cosecha de Octave y predicciones sobre el brillante futuro de la industria azucarera de Luisiana. Pero fue durante la llegada de los invitados que Violet ejecutó uno de los elementos más cruciales de su plan. Mientras la casa se llenaba de visitantes y las rutinas normales del personal eran interrumpidas por las demandas de hospitalidad, ella hizo sus adiciones finales al menú de la noche, trabajando con la concentración de un farmacéutico que prepara medicamentos. Agregó cantidades cuidadosamente medidas de varias sustancias a diferentes componentes de la comida. Cada plato recibió atención individual, con ingredientes agregados en base a su conocimiento detallado de las preferencias, constitución física y posición en la mesa de cada comensal. Las cantidades se calcularon con precisión matemática, lo suficiente para lograr el efecto deseado, pero distribuidas de tal manera que ningún plato individual contendría lo suficiente para levantar sospechas si se analizaba individualmente. Lo que hizo que la preparación de Violet fuera particularmente diabólica fue su comprensión del tiempo y los efectos acumulativos. Las sustancias que había elegido funcionarían lentamente y en combinación, creando síntomas que se acumularían gradualmente durante toda la comida antes de alcanzar su punto culminante de una sola vez. Para cuando alguien se diera cuenta de que algo andaba mal, sería demasiado tarde para identificar la fuente o proporcionar un tratamiento efectivo. A medida que se acercaban las 6 de la tarde, la familia y sus invitados se reunieron en el salón para cócteles y conversación. La atmósfera era de celebración y triunfo, con Octave haciendo de anfitrión como un rey que recibe tributo de sus súbditos. La conversación fluía tan libremente como el vino importado, cubriendo temas desde las últimas modas en París hasta la especulación sobre los descubrimientos de oro en California. Violet, observando desde su posición en la puerta de la cocina, sintió una especie de fría satisfacción mientras observaba la reunión. Cada persona que había contribuido a su sufrimiento, cada miembro de la familia que había participado o ignorado su humillación, cada pilar de la sociedad que había creado y mantenido el sistema que le había robado la vida. Todos estaban aquí, vestidos con sus mejores ropas y listos para participar de su obra maestra. Exactamente a las 6, el viejo Moses apareció en la puerta del salón e hizo una reverencia respetuosa. «Señoras y señores», anunció con su voz más formal, «la cena está servida». La procesión al comedor siguió el protocolo establecido que había gobernado las comidas de la familia Bogard durante décadas. Octave abrió el camino con el alcalde Shuto, mientras Celeste seguía con el juez Dauphren. Los otros invitados y miembros de la familia se organizaron de acuerdo con la jerarquía social, con Grant Bogard tomando su posición de honor, a pesar de requerir la ayuda del joven Etienne para navegar la corta distancia desde el salón hasta el comedor. El comedor se había transformado en una visión de opulencia que habría impresionado incluso a los miembros más hastiados de la sociedad de Nueva Orleans. Docenas de velas emitían un brillo cálido sobre la compañía reunida, mientras que los vasos de cristal atrapaban y reflejaban la luz como diamantes capturados. El aroma de la cocina de Violet llenaba el aire con promesas de delicias culinarias que ya habían hecho salivar a todos en la casa. A medida que los comensales tomaban sus asientos asignados, una sensación de anticipación llenó la habitación. Octave había estado elogiando las habilidades de Violet durante toda la semana, creando expectativas de lo que, según él, sería la mejor comida que cualquiera de ellos hubiera probado. Incluso el doctor Tibido, que había comido en los mejores establecimientos, tanto en Nueva Orleans como en París, se encontraba esperando con ansias experimentar el arte legendario de la cocina Bogard. La propia Violet permaneció invisible para los comensales, trabajando detrás de escena con el viejo Moses y los otros sirvientes
para asegurarse de que cada plato se presentara con una sincronización y presentación impecables. Pero a diferencia de las grandes cenas anteriores, donde ella había mostrado un orgullo visible en cada plato a medida que salía de la cocina, esta noche observaba el servicio con el interés distante de un científico que observa un experimento. El primer plato, la delicada sopa de tortuga, fue recibido con el tipo de elogios entusiastas que una vez habrían llenado de alegría a Violet. El juez Dufresne la declaró una obra maestra de las artes culinarias, mientras que el banquero Blanchard la declaró superior a cualquier cosa servida en los mejores restaurantes de París. Incluso Gros Bogard, cuya naturaleza crítica era legendaria, asintió con aprobación mientras saboreaba la compleja mezcla de sabores. Lo que ninguno de los comensales se dio cuenta fue que la sopa contenía la primera de varias dosis cuidadosamente medidas que funcionarían en combinación durante toda la noche. Las hierbas que Violet había seleccionado se absorberían lentamente en sus sistemas, acumulándose hacia un efecto acumulativo que se manifestaría solo cuando todos los componentes estuvieran en su lugar. El segundo plato, pompano, preparado con una fuente elaborada que había requerido horas de preparación, continuó ganando aclamación universal. El alcalde Shuto, cuya apreciación por la buena comida era bien conocida en toda la ciudad, lo declaró digno de los dioses mismos y solicitó la receta que Octave prometió orgullosamente obtener de su talentosa cocinera. A medida que la comida avanzaba, la conversación en el comedor se volvió cada vez más animada y jovial. El vino fluía libremente, soltando las lenguas y creando una atmósfera de celebración que parecía volverse más festiva con cada plato. Se compartieron historias, se contaron chistes y se levantaron brindis por todo, desde la exitosa cosecha hasta el brillante futuro de Luisiana como estado. Pero Violet, observando desde la puerta de la cocina, comenzó a notar cambios sutiles en algunos de los comensales que escaparon a la atención de todos los demás. El usual y abundante apetito de Auguste parecía ligeramente disminuido, aunque continuó elogiando cada plato con entusiasmo. Celeste parecía estar experimentando un leve malestar, ocasionalmente presionando su mano en su estómago, con un gesto que intentó hacer sutil. El joven Philippe se veía ligeramente ruborizado, aunque esto podría atribuirse fácilmente a la emoción de cenar con invitados tan distinguidos. Los platos de carne se presentaron con una fanfarria que provocó jadeos de admiración de la compañía reunida. La carne de res había sido preparada de acuerdo con una receta que mostraba no solo las habilidades técnicas de Violet, sino también sus sensibilidades artísticas, mientras que el plato de cerdo demostró combinaciones de sabores que varios de los invitados declararon que nunca antes habían experimentado. Fue durante esta porción de la comida que el doctor Thibodeau notó por primera vez algo que luego resultaría significativo en su comprensión de lo que sucedió esa noche. Mientras observaba a los otros comensales con el ojo entrenado de un médico, comenzó a detectar signos sutiles de malestar físico que parecían inconsistentes con la atmósfera alegre. Gros Bogard, a pesar de su aprecio vocal por la comida, parecía estar experimentando alguna dificultad para tragar. Su nieto Henri sudaba más de lo que la cálida noche justificaría. El estilo de conversación usualmente animado del banquero Blanchard parecía requerir más esfuerzo de lo normal, como si estuviera luchando contra algún tipo de fatiga. Pero estas observaciones fueron fugaces y fácilmente descartadas en 1903. El contexto de una comida rica, servida en una noche cálida, a personas que habían estado celebrando durante horas. El doctor Thibodeau tomó notas mentales, pero no vio ninguna causa de preocupación inmediata, particularmente dado el entusiasmo universal por cada plato a medida que se presentaba. El plato de postre representó la verdadera obra maestra de Violet, no solo de arte culinario, sino también de su oficio más siniestro. El pudín de pan fue preparado exactamente como su madre le había enseñado, con pralinés que se habían cocinado hasta una caramelización perfecta y una salsa de natillas
que logró una consistencia que parecía casi imposible de lograr. Pero escondido dentro de este triunfo de la cocina criolla tradicional estaba el componente final de la receta mortal de Violet. A medida que se servía el postre, acompañado de café y licores de sobremesa, los elogios alcanzaron alturas casi ridículas. El alcalde Shuto declaró que tendría que revisar su opinión sobre lo que constituía el mejor postre de Luisiana, mientras que el juez Dufra sugirió que los talentos de Violet se desperdiciaban en un hogar privado y que debería estar cocinando para la realeza. Octave se regodeó en la gloria reflejada de las habilidades de su cocinera, aceptando felicitaciones como si él mismo hubiera creado la magnífica comida. Levantó su vaso en un brindis por la mejor cocinera de toda Luisiana, cuyos talentos han hecho de esta noche un triunfo que será recordado por muchos años. Si tan solo hubiera sabido cuán proféticas resultarían ser esas palabras. A medida que la comida concluía y los comensales se recostaban en sus sillas con el agotamiento satisfecho que proviene de consumir un festín verdaderamente memorable, los primeros signos inconfundibles de malestar comenzaron a manifestarse. August, que había estado entreteniendo a la mesa con historias divertidas momentos antes, de repente se detuvo a mitad de la frase y se presionó la mano en la garganta. Su rostro se contorsionó en una expresión de confusión y dolor. «Me siento», comenzó, pero las palabras parecieron atraparse en su garganta como espinas. Celeste, que se había estado abanicando delicadamente con su abanico de seda, de repente lo soltó cuando sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. El color se drenó de su rostro, dejando su tez el color de un pergamino viejo. «Algo anda mal», dijo el doctor. Tibido, levantándose de su silla con la repentina alerta de un hombre cuyo entrenamiento médico acababa de ser activado por una emergencia, pero incluso mientras hablaba, sintió que su propio estómago se revolvía de una manera que no tenía nada que ver con comer en exceso. En cuestión de minutos, el elegante comedor se había transformado en una escena de caos y horror. Uno por uno los comensales comenzaron a experimentar síntomas que progresaban con una rapidez aterradora. Lo que había comenzado como un leve malestar se intensificó rápidamente a un dolor abdominal severo, acompañado de náuseas, dificultad para respirar y una sensación de ardor que parecía extenderse por sus cuerpos como un incendio. Gro Bogard fue la primera en colapsar. Su cuerpo envejecido no pudo resistir el asalto de las sustancias que corrían por su sistema. Cayó de su silla con un estruendo que rompió el vaso de agua de cristal frente a ella, enviando fragmentos a través de la mesa de caoba, como mortales copos de nieve. La joven Amalie, su vestido blanco de organdí, ahora manchado de sudor, y algo peor, comenzó a llorar por su madre, con una voz que se volvía progresivamente más débil a medida que el veneno hacía su trabajo. Su pequeño cuerpo, con su metabolismo más rápido, procesó las sustancias mortales más rápidamente que los adultos, lo que hizo que su sufrimiento fuera más intenso y, afortunadamente, más breve. El alcalde Shuto, su dignidad política olvidada ante la agonía mortal, se arrastró por el piso del comedor hacia la puerta, dejando un rastro de vómito detrás de él mientras su cuerpo intentaba en vano purgarse de las sustancias que estaban cerrando sistemáticamente sus órganos. El doctor Tibido, incluso mientras su propia visión comenzaba a nublarse y sus manos temblaban incontrolablemente, intentó proporcionar asistencia médica a las otras víctimas, pero su entrenamiento nunca lo había preparado para algo como esto, un envenenamiento masivo que afectaba múltiples sistemas corporales simultáneamente y parecía diseñado para abrumar cada defensa natural que poseía el cuerpo humano. «Busca ayuda», se las arregló para jadear al viejo Moses, que estaba en la puerta, congelado por la conmoción ante la escena que se desarrollaba ante él. «Envía a buscar», pero las palabras murieron en su garganta cuando otra ola de agonía lo dobló, y se dio cuenta con la certeza lúcida que a veces se da en momentos de crisis extrema que la ayuda llegaría demasiado tarde para cualquiera de ellos. En la cocina, Violet se quedó perfectamente quieta, escuchando los sonidos del caos y la muerte que emanaban del comedor.
Su rostro permaneció inexpresivo, pero las lágrimas corrían por sus mejillas en chorros constantes. No lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas de liberación, como si una presión que se había estado acumulando dentro de ella durante meses finalmente encontrara su salida. Samuel la encontró allí de pie, como una estatua en medio de la cocina que había gobernado durante tantos años. Había intentado seguir su consejo de ausentarse de la plantación esa noche, pero su amor por ella había hecho imposible irse. Ahora, al escuchar los gritos y ver sus lágrimas, comprendió la magnitud de lo que había hecho. Violet, susurró, extendiendo la mano hacia ella con manos que no temblaban por el veneno sino por el dolor. ¿Qué has hecho? Ella se volvió hacia él, y por primera vez en semanas, él vio algo en sus ojos que se parecía a la mujer de la que se había enamorado, pero era solo un parecido. La mujer que había conocido se había ido para siempre, reemplazada por alguien que había sido transformada por el sufrimiento en un instrumento de justicia tan terrible y final como la tumba misma. Les serví exactamente lo que se merecían, dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima de los sonidos decrecientes del comedor. Nada más, nada menos. A la medianoche la mansión Bogard había quedado en silencio, excepto por las oraciones susurradas de los esclavos sobrevivientes y el rascado de la pluma del doctor Tibido mientras luchaba por completar los certificados de defunción requeridos por la ley. Su propia supervivencia siguió siendo un misterio que lo desconcertaría por el resto de su vida. Quizás sus porciones más pequeñas, debido a su apetito naturalmente modesto, lo habían salvado, o quizás los años de exposición de su cuerpo a varios medicamentos le habían dado cierta resistencia al cóctel mortal que Violet había preparado. La causa oficial de la muerte registrada en los registros parroquiales, que aún existen hoy en los archivos del estado de Luisiana, se catalogó como fiebre repentina de origen desconocido. El doctor Tibido sabía que esto no era exacto, pero también entendió que la verdad no serviría a nadie. Un envenenamiento masivo en una de las reuniones sociales más prominentes de Nueva Orleans crearía pánico en toda la ciudad y destruiría la reputación de todos los relacionados con el nombre de Bogard. Más prácticamente, reconoció que Violet había elaborado su venganza con tal habilidad que probar el asesinato sería prácticamente imposible. Las sustancias que había usado eran todas de origen natural y sus efectos en combinación serían imposibles de identificar con el conocimiento médico y las técnicas de investigación disponibles en 1747. Cualquier autopsia solo revelaría que las víctimas habían muerto de una falla orgánica sistémica que podría atribuirse a cualquier número de causas naturales. Las consecuencias de lo que se conoció en conversaciones susurradas como la tragedia de Bogard reverberaron en toda la sociedad de Nueva Orleans durante muchos años. La plantación, con toda su familia propietaria muerta, fue incautada por los acreedores y vendida en una subasta. La mansión en sí misma permaneció vacía durante casi una década antes de ser comprada por un hombre de negocios del norte que no tenía conocimiento de su historia. Las personas esclavizadas del hogar Bogard fueron esparcidas a diferentes compradores en toda Luisiana. Sus familias se separaron en la fría matemática de la liquidación de la propiedad. Algunos, como el viejo Moses y Thomas, fueron comprados por propietarios de plantaciones que valoraban su experiencia y habilidades. Otros, particularmente los más jóvenes como Lily, desaparecieron en la vasta red de tráfico humano que suministraba mano de obra a las plantaciones de azúcar en 1900. Todo el sur. Samuel sobrevivió el tiempo suficiente para ser vendido a una plantación de algodón en Mississippi, donde murió 2 años después en un accidente que puede o no haber sido realmente accidental. Aquellos que lo conocían dijeron que nunca se recuperó del trauma de esa noche de octubre y que parecía dar la bienvenida a la muerte cuando finalmente llegó por él. La propia Violet se desvaneció por completo del registro histórico
después de esa noche. Algunos relatos sugieren que fue vendida a una plantación en las parroquias remotas de Luisiana, donde murió en la oscuridad en unos pocos años. Otros afirman que escapó durante el caos que siguió al descubrimiento de los cuerpos y se abrió camino hacia la libertad en los estados del norte o Canadá. Pero la leyenda más persistente, susurrada entre las comunidades criollas de Nueva Orleans durante generaciones, sostenía que Violet nunca fue atrapada o vendida, porque simplemente se había alejado de la plantación esa noche y desapareció en las sombras del barrio francés. Según esta versión de los eventos, sobrevivió usando sus extraordinarias habilidades culinarias para alimentar a los miembros más pobres de la sociedad de Nueva Orleans, viviendo bajo un nombre asumido y encontrando una especie de redención a través del servicio a quienes más necesitaban ayuda. El doctor Tibido, que llevó el secreto de lo que había presenciado por el resto de su vida, dejó un diario privado que fue descubierto por sus descendientes más de un siglo después. En él registró sus observaciones sobre esa noche terrible y su creciente comprensión de cómo se había cometido el crimen. Sus notas revelan una profunda admiración por la precisión y habilidad con la que Violet había planeado y ejecutado su venganza, incluso mientras luchaba con las implicaciones morales de lo que ella había hecho. Ella no era una asesina por naturaleza, escribió en una entrada fechada varios meses después de la tragedia. Era una mujer impulsada a convertirse en algo que nunca había querido ser, por circunstancias que habrían roto a la mayoría de las personas mucho antes de que alcanzaran su punto de quiebre. Si hay culpa que asignar en este asunto, debe ser compartida por todos nosotros, que participamos o toleramos el sistema que creó tal desesperación. La mansión Bogart, cuando finalmente fue ocupada nuevamente a fines de la década de 1750, se convirtió en el sitio de numerosos incidentes inexplicables que los lugareños atribuyeron a causas sobrenaturales. Los invitados a la cena informaron sentirse repentinamente enfermos durante las comidas. Los sirvientes se quejaron de olores extraños que emanaban de la cocina, y más de un cocinero renunció después de afirmar haber visto la figura de una joven mujer negra de pie junto a la estufa en las horas antes del amanecer. Estas historias, combinadas con los persistentes rumores sobre la causa real de la muerte de la familia Bogart, contribuyeron a la reputación de la mansión como una de las casas más embrujadas de Nueva Orleans. El edificio cambió de manos con frecuencia en las décadas siguientes, con pocos propietarios que permanecieron por más de un año o dos antes de vender y mudarse a otro lugar. Durante la Guerra de Independencia, la mansión fue ocupada brevemente por las fuerzas patriotas y más tarde sirvió como hospital temporal para los soldados heridos. Los registros militares de este período incluyen varios informes de pacientes que experimentaban enfermedades misteriosas que no parecían tener una explicación médica, lo que llevó a la especulación de que lo que había causado la tragedia original continuó afectando a quienes entraban en la casa. En la década de 1780, la mansión fue comprada por una sociedad histórica que tenía la intención de preservarla como un ejemplo de arquitectura colonial. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron frustrados por una serie de accidentes y contratiempos que finalmente los obligaron a abandonar el proyecto. El edificio finalmente fue demolido en 1794 y los periódicos locales informaron que el equipo de demolición encontró la cocina en condiciones notablemente buenas a pesar de décadas de abandono, como si hubiera sido preservada por alguna fuerza desconocida. El lote donde alguna vez estuvo la mansión permaneció vacío durante muchos años antes de ser desarrollado en un pequeño parque que existe hasta el día de hoy. Los residentes locales todavía informan de incidentes inusuales en el área, enfermedades repentinas durante las reuniones comunitarias, el olor a comida cocinándose cuando no hay cocinas cerca y avistamientos ocasionales de una joven mujer negra con vestido colonial caminando por el parque en las primeras horas de la mañana.
Pero quizás el legado más duradero de la historia de Violet no radica en los cuentos de fantasmas o la especulación sobrenatural, sino en la forma en que ilustra la capacidad humana tanto para la crueldad como para la resistencia. El sistema de esclavitud que creó las condiciones para esta tragedia se basó en la suposición de que los seres humanos podían ser reducidos a propiedad, que su sufrimiento podía ser ignorado y que su humanidad podía ser negada indefinidamente sin consecuencias. La historia de Violet sirve como un duro recordatorio de que tales suposiciones no solo eran moralmente incorrectas, sino también peligrosamente ingenuas. Todo sistema de opresión lleva dentro de sí las semillas de su propia destrucción, y esas semillas a menudo son plantadas por las mismas crueldades de las que el sistema depende para mantenerse. Los 13 miembros de la familia Bogard que murieron esa noche de octubre no eran personas malvadas en un sentido simple de la palabra. Eran productos de su tiempo y lugar, criados para ver la esclavitud como algo natural y normal, enseñados a ver a las personas esclavizadas como fundamentalmente diferentes de ellos mismos. Pero su voluntad de participar y beneficiarse de un sistema construido sobre el sufrimiento humano creó las condiciones que finalmente los destruirían. Al final, la venganza de Violet fue a la vez completamente comprensible y absolutamente trágica. Comprensible debido al trato inhumano que la llevó a ella, y trágico porque representó la corrupción de un alma que alguna vez había encontrado alegría en la creación de sustento y en dar placer a los demás. La mujer que una vez se había enorgullecido de alimentar a la gente se convirtió en alguien que encontró un propósito en destruirlos, no porque fuera intrínsecamente malvada, sino porque el mundo en el que vivía no le había dejado otro camino hacia la dignidad y la justicia. Este misterio nos muestra que los horrores más aterradores son a menudo aquellos que surgen de las elecciones humanas y los sistemas sociales en lugar de las fuerzas sobrenaturales. El verdadero fantasma que perseguía la mansión Bogard no era el espíritu de ninguna persona individual, sino la culpa colectiva de una sociedad que había construido su prosperidad sobre la base de la servidumbre humana.